Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Catalina Blandón y en esta hora tengo el grato placer de acompañarlos en su devocional en casa. Recuerde que el objetivo del devocional es acercarnos a la palabra de Dios para que juntos respondamos en oración. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, lo invitamos a que lo haga. Se puede suscribir y en la parte de abajo de nuestra caja de comentarios dejar sus comentarios, peticiones y con gusto estaremos interactuando con usted. Recuerde que nuestra lectura del día de hoy sale de la lectura en un año que estamos realizando. En esta hora vamos a estar leyendo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en los capítulos 7 y 8, pero estaremos leyendo en especial el capítulo 7. Le invito a que juntos leamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 7. Le invito a que leamos y así dice la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedir que le fueran a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: «Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo la autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace». Al oír Jesús se asombró de él y al volverse a la multitud que le seguía comentó: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Vamos a escuchar una canción antes de entrar en materia en nuestro devocional en casa. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Luego de haber escuchado esta canción, entramos en nuestro capítulo 7 de Lucas. Vemos este centurión, este comandante romano, quien escuchó acerca de Jesús. Podemos notar que era un hombre noble, que era un hombre sensible a la voz de Dios. Vemos que era un hombre que construyó una sinagoga y que aún los líderes judíos le tenían en estima. Podemos ver que tiene bonitas características este centurión, y cuando escuchó de Jesús y vio que su siervo estaba enfermo, amaba a su siervo, amaba a su esclavo, porque era su esclavo, y acudió a ciertos líderes para que fueran a interceder, a pedir a Jesús que lo sanara. Vemos en él también humildad, porque él no tomó la iniciativa de ir y pedir a Jesús que lo sanara. Él fue y pidió a otros que fueran a interceder por él, pero en su corazón él tenía fe y sabía que Jesús podía sanarlo. Vemos que tenía un corazón con fe.
En esta hora vamos a entrar en nuestro acróstico casa y vamos a entrar en la palabra confesión. ¿Qué podemos confesar en este pasaje? Podemos confesar que Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel. Podemos confesar de nuestro Dios que Él es bueno porque ha sido Dios quien le ha proporcionado la fe a este hombre. La fe que usted y yo poseemos no es una fe que nos salga porque sí, porque nos nació creer en Dios. Es una fe que es dada por Dios. Y la fe que este centurión tenía era una fe que Dios en su gracia y en su misericordia le había otorgado a él para creer en Dios. Podemos ver esto, que esta fe fue dada por Dios para que él creyera que Dios podía sanar a su siervo. También podemos confesar y confesar de nosotros mismos, confesar que a nosotros también nos falta esa fe. Muchas veces nosotros viendo los milagros, teniendo su palabra tan clara, tan real, viendo lo que Dios ha hecho a nuestro alrededor, muchas veces nos cuesta creer. Nos cuesta creer en que Él puede hacer grandes milagros, en que Él puede tomar el control y puede encargarse de X o Y situación por la que usted y yo estemos pasando. Yo le invito a que en esta hora confesemos al Señor, confesemos a Él nuestra falta de fe, orémosle a Él que Él nos otorgue esa fe que nos ayude a creer, que aumente nuestra fe para que podamos acercarnos ante Él, porque la palabra del Señor nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le invito a que juntos confesemos al Señor nuestra necesidad de Él. Oremos. Señor, en esta hora, junto con mis hermanos, clamamos a ti, clamamos por esa necesidad de encontrarnos contigo, de que nuestra fe pueda ser afirmada, pueda ser una fe fuerte, una fe firme, una fe que sea consistente, Señor. Que a pesar de las dificultades, tribulaciones por las que estemos pasando en estos días, en este tiempo, en nuestra generación, donde hay tanta falta de fe, Señor, donde ya ahora no se cree en ti, Señor, nosotros podamos confiar y podamos permanecer firmes en la roca de nuestra salvación que eres tú, Señor. Confesamos, Señor, que te necesitamos. Confesamos, Señor, que a veces no tenemos fe, a veces nos cuesta creer, Señor, pero venimos ante ti, ante el trono de la gracia, Señor, para hallar gracia, Señor, para hallar, Señor, ese oportuno socorro para nuestras vidas, Señor. Rogamos que por favor aumentes la fe de mis hermanos, aumentes mi propia fe, Señor, y nos ayudes a creer, a verte a ti como te vio este centurión, Señor. Él no vio la dificultad, él no vio el problema, la enfermedad de sus siervos. Aún él no vio su condición, Señor, sino que simplemente se acercó porque creyó que tú eres poderoso para sanar y para salvar. Ayúdanos a creer, te lo rogamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, le invito a que continuemos meditando en la palabra del Señor y meditemos en esta canción que viene a continuación. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño. Solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú. Tú conoces cada deseo. Tú me formaste, eres mi dueño. Solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú. Mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo.
Continuamos en su devocional en casa y vamos para nuestra palabra adoración. Y en el versículo 6 leemos: así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Vemos en este centurión, en el versículo 6, vemos a un Dios que está cercano. Podemos ver ese atributo de Dios, esa cercanía. Vemos esa compasión, esa empatía que nuestro Dios tiene con nosotros los seres humanos. El centurión era un hombre gentil, no era un hombre del pueblo de Dios, pero Dios en su gracia acude a él, acude al llamado, acude a la necesidad que él tenía. Vemos cómo el Señor va y se acerca, estaba cerca de su casa. En bien escuchó la necesidad de este centurión. Jesús acudió a su encuentro. Jesús acudió a su encuentro. Y podemos adorar a nuestro buen Dios porque Él acude a nuestro encuentro. Él, cuando ve nuestra necesidad, cuando escucha nuestras súplicas, Él no se queda distante, o Él no se hace de oídos sordos. Él nos escucha y Él acude a nuestro encuentro. Debemos responder en adoración, adorarlo a Él, porque Él se acerca a nosotros, porque Él inclina su oído a nuestro clamor y porque nos acepta, así como aceptó a este centurión, un hombre que no era de su pueblo, un hombre que no era judío, y en su gracia Dios lo acepta, y le hace venir ante Él. Así es Dios con nosotros. Pese a nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldad, Dios se acerca a nosotros y escucha nuestro clamor y obra en nuestras vidas. Adoremos a nuestro buen Dios en esta hora, porque es un Dios empático, es un Dios que se acerca a su necesidad, a mi necesidad, y es un Dios que debemos adorarlo por estar ahí con nosotros, por amarnos y responder a nuestro clamor. Le invito a que juntos adoremos a nuestro buen Dios. Gracias, Dios, te damos en esta hora por ser ese Dios cercano, por ser ese Dios real, por ser ese Dios fiel, por estar ahí atento a nuestro clamor, Señor, porque pese a nuestro pecado, pese a nuestra condición, Señor, Tú viniste, Señor, y te diste por nosotros y te entregaste por nosotros, Señor, y nos escuchas y nos aceptas, Señor. En esta hora queremos adorarte a ti por eso, adorarte porque eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios fiel y misericordioso, Señor. Y te queremos bendecir en esta hora, Señor, porque te has acercado y porque te haces, Señor, real a nuestra vida, a nuestra necesidad, Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos en su devocional en casa, escuchando esta canción. La creación testifica de tu majestad. Por lo bello del cielo, la tierra y el mar. Dulce es la fragancia de cada estación. Es única cuando alaba a Dios y le canta. Indecibles, incontenibles, tú llamas a cada estrella por nombre, Señor. Inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados, caemos ante ti. Inmensurable Dios. Continuamos en nuestra palabra súplica y vemos cómo Jesús responde a un centurión, un hombre que no era del pueblo de Dios, y cómo accedió y cómo respondió a la petición de este hombre, cómo el Señor escucha nuestro clamor.
Supliquemos al Señor para que nos permita tener una fe consistente, una fe sólida, firme en su palabra y en sus promesas. Podamos creer en que Él tiene ese poder para salvar, para sanar, para actuar y para obrar en favor de su pueblo. Yo le invito a que clamemos al Señor, supliquemos al Señor con todas estas necesidades y peticiones que tenemos, y creamos que Él está obrando a nuestro favor y que Él está en control de todas aquellas necesidades y peticiones, ruegos y súplicas que usted y yo tenemos. Clamemos porque sabemos que tenemos un Dios cercano, un Dios que está a favor de su pueblo. Le invito a que oremos juntos al Señor, supliquemos a nuestro Dios por ayuda, por auxilio. Padre, en esta mañana, en esta hora, Señor, clamamos a ti, suplicamos por tu presencia, por tu auxilio. Gracias porque eres un Dios cercano. Gracias, Señor, porque escuchaste este centurión que no era de tu pueblo, Señor, y concediste su petición. Gracias porque nos haces tus hijos, Señor, porque sin ser parte de tu pueblo, tú nos adoptas como tus hijos y nos das el privilegio de acercarnos a ti. Nos das el privilegio, Señor, de venir ante ti, de ser oídos y ser escuchados por ti. Y además de esto, Señor, saber que tú nos respondes, que tú eres un Dios que responde a nuestro clamor y está atento a nuestras oraciones, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias porque estás obrando, Señor Jesús, en favor de tu pueblo, para nuestro bien y para tu gloria, Señor. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. Sí. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Entramos en nuestra palabra acciones de gracias. ¿Qué acciones de gracia vamos a tomar en el día de hoy? ¿Cómo vamos a responder a ese Jesús que se acerca a nosotros, a ese Jesús que nos oye, a ese Jesús que está en favor de nosotros y que escucha nuestro clamor? ¿Cómo vamos a responder usted y yo en el día de hoy? ¿Vamos a creer? ¿Vamos a confiar? Vamos a confiar y vamos a descansar en que Él está orando y de que Él tiene el control de nuestras vidas, de la situación que estamos viviendo. Yo le invito a que oremos al Señor y vamos a exaltarlo a Él porque Él es grande. Así como Jesús admiró la fe de este hombre, Jesús también pueda ver nuestra fe y pueda agradarse de la fe que usted y yo tenemos, que es una fe que proviene de Él, que es una fe que Él nos otorga para la gloria de su nombre, que podamos confiar que Él está obrando y que está operando en nuestras vidas. Amado Señor, en esta hora te damos gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, por esta palabra que tú nos has dado, por la fe que nos permites ver en este hombre, Señor, que es un ejemplo para nosotros, Señor. Gracias porque pese a nuestras dificultades, pese a que a veces duda nuestra fe flaquea, Señor, tú aún continúas, Señor, confiando en nosotros, tú aún continúas, Señor Jesús, afirmándonos y afianzándonos en este camino, en esta carrera, Señor, que tú has puesto por delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar como confió este centurión. Puso sus ojos en ti, confió en ti, Señor. Permítenos poner nuestros ojos en ti y descansar en ti, porque tú, Señor, vienes en nuestro rescate y en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, Señor.
Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entra con acción de gracias, voces a Dios alabar, y su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabanzas son de trompeta, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Esperamos que este devocional haya sido de bendición para su vida. Si este devocional ha hablado a su corazón, ha bendecido su vida, le invitamos que le dé un link e invite a otros a que se suscriban a nuestro canal. Ha sido un placer acompañarlos y les invitamos a que continúen en su devocional en casa. Bendiciones. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.